Muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Qué gusto de poder encontrarnos nuevamente un miércoles a las 7 de la tarde, como lo venimos haciendo hace bastante tiempo, para juntos poder aprender más acerca de las maravillas que nos brinda nuestro Dios a través de la naturaleza. Decimos que te podés comunicar con nosotros a través del Facebook, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. De la misma manera podés hacerlo a través de YouTube, buscarnos en Nuestras Voces en el Desierto. Y allí cuando estés en YouTube le vas a dar clic a la campanita para que de esa forma entonces puedas tener los videos en la medida que nosotros los estamos levantando al aire. No solo este, sino otros videos que también nosotros estamos levantando. También podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, más 1-801-499-1334, tal cual está apareciendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Y en estos medios, a través de esos medios puedes hacernos llegar tu comentario o si te quedó alguna duda de los programas que hemos dicho con anterioridad. Y por supuesto te pedimos que los compartas para que muchas personas puedan beneficiarse de las cosas que decimos y también que les des me gusta o like, así estos pueden permanecer en las redes por mucho tiempo. Siempre decimos la misma aclaración al iniciar el programa y es que los consejos que nosotros vertimos aquí no tienen por objetivo sustituir la consulta con tu médico. Hoy vamos a estar hablando de algo muy pero muy dulce y muy sabroso como son los dátiles. Y lo que tengo aquí, ¿verdad? Son dátiles, no son cucarachas, son dátiles. Y hoy vamos a estar hablando de estas frutas. Son originarias de la región de Mesopotamia. Son el fruto de una palmera, la palmera datilera Fénix, que es una palmera que crece hasta 25 metros de alto, es altísima realmente. Y los mayores productores de dátiles que nosotros conocemos a nivel mundial en este momento son los países del norte de África y del cercano oriente. Te cuento que hay más de 150 variedades de dátiles. Puede parecernos una fruta desecada, pero no lo es tal. Cuando están maduros son amarillentos, blandos y se pueden comer como tales, o si no pueden dejarse secar al sol en la misma palmera y luego se los recoge cuando ya están, ¿verdad?, más sequitos. Y entonces después se comercializa. Bueno, estos se clasifican entonces en secos o semisecos, cualquiera de las dos formas. ¿Cuáles son las propiedades nutricionales que tienen los dátiles? Bueno, el 80% está constituido por azúcares. Azúcares como la sacarosa, la glucosa, la fructosa que tienen. Son muy ricos en fibras y en minerales como el selenio, el potasio, magnesio, manganeso, también el cobre, hierro y zinc. También poseen vitamina B, sobre todo vitamina B1 y vitamina B9. Una taza de dátiles tiene aproximadamente unas 414 calorías. A nivel cardiovascular, ¿cuáles son los beneficios que nos van a ir aportando? Bueno, a nivel cardiovascular regulan el colesterol malo y bajan los índices de enfermedades cardiovasculares. A nivel digestivo, por ser tan ricos en fibra, ¿verdad? Una de las cosas que ayudan es a aliviar y a prevenir el estreñimiento. Así que si alguien está teniendo estos problemitas, pueden colocar entonces en su dieta o en la lista de compras si es que no lo tienen en la casa y si no directamente en su dieta los dátiles. ¿Cómo va a ser mejor comerlos, verdad? Si tenemos el problema de estreñimiento, bueno, lo mejor es que tú los hidrates la noche anterior, los dejas, ¿verdad?, en un recipiente con agua y después no tires el agua, te la vas a tomar también, pero sí te vas a comer los dátiles. A nivel osteoarticular, ayudan muchísimo a la salud de nuestros huesos por los minerales que nosotros mencionamos con anticipación, lo cual nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. Aquellas personas que están padeciendo estrés, y como he dicho en otros programas, ¿quién no está hoy día estresado? Bueno, a consumir dátiles porque entre otras cosas ayudan, ¿verdad?, a controlar el estrés, alivian la ansiedad y la depresión leve. Además, previenen los accidentes cardiovasculares y ayudan en las funciones de memoria y concentración. Así que si tú querés que tus hijos rindan bien en la escuela y si tú eres un trabajador que está mucho delante de la computadora y tenés que estar concentrado, etcétera, etcétera, bueno, lo mejor es que puedas incluir dátiles a tu dieta. Lo mismo para los de tus hijos. Aquellos que son deportistas o que están en tareas que requieran realmente un esfuerzo físico, entonces es ideal que también las consuman porque que tienen un aporte de energía tremendo y por otro lado ayudan a la salud muscular. En cuanto a los minerales que hoy mencionábamos, yo te dije que tenían hierro, ¿verdad? Y fíjate que 100 gramos de dátiles cubren las necesidades de hierro para todo el día. También se caracteriza por ser diuréticos leves y ayudan contra el insomnio. Pueden ser consumidos por todas las edades y también por las embarazadas.
Para aquellas personas que tienen un poquito de tos y bronquitis, perfectamente les va a venir bien los dátiles, el consumirlo, lo mismo que el agua de los dátiles. Una de las características que tiene esta fruta es que produce una sensación de saciedad y ayudan con el antojito de lo dulce. La verdad que a veces pasa que a eso de la tarde, ¿verdad? Media tarde, si se nos antoja comer algo dulce, en vez de ir a picotear un chocolate o una golosina, bueno, comamos un pedacito de dátil y nos va a ayudar. ¿Cómo los vamos a consumir? Bueno, frescos o secos, en platos dulces, salados, en bebidas, lo podés hacer en un licuado, etc. Es un endulzante natural, por lo cual lo puedes usar en las distintas preparaciones, como te decíamos, para sustituir el azúcar. ¿Cuántos dátiles vas a poder comer por día? Entre 4 y 5 por día. Siempre y cuando no estés haciendo un régimen para bajar de peso. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Bueno, justamente esto. El hecho de que estés haciendo una dieta para bajar de peso no sería conveniente que tengas un consumo elevado de dátiles. Los diabéticos tampoco pueden consumirlos. Las personas que padecen de migrañas, increíblemente los dátiles tienen una sustancia que una de las cosas que hace justamente es que la sensibilidad a las migrañas se aumente. Así que si eres propenso a padecer migrañas, por favor no los consumas. ¿Cuál es el otro problemita que puede traernos el consumo de los dátiles? Son las caries dentales. Así que después que nosotros consumimos dátiles, lo primero que tenemos que ir a hacer es ir a cepillarnos bien los dientes. ¿Sabes? La Biblia habla acerca de los dátiles y ese va a ser nuestro primer tesoro que voy a compartir contigo en esta oportunidad. Y nos vamos entonces, como dijimos, a la palabra de Dios, a la Santa Biblia, y allí nos vamos a ir al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y en el segundo libro de Samuel nosotros vamos a ir al capítulo 6 y al versículo 19. Y allí dice lo siguiente. Está hablando acerca del rey David. Dice, a todos los israelitas allí presentes, hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otra de pasas. Después todos se volvieron a sus casas. Yo me imagino que felices de la vida, ¿verdad? Porque no hay cosa más exquisita que tener una torta de dátiles como la que les estaba regalando el rey David. Y yo te mencioné con anticipación de que los dátiles, una de las cosas que la caracterizaban era que tenían 80% de azúcar, o sea, son extremadamente dulces. Vamos a ver qué es lo que dice mi autora favorita, que es el segundo tesorito del baúl, acerca de lo dulce. Y fíjate lo que dice ella. El cielo ha de comenzar en esta tierra. Cuando los hijos del Señor rebosen de mansedumbre y ternura, comprenderán que el estandarte que se extiende sobre ellos es el amor, y su fruto será dulce para su paladar. Harán aquí un cielo en el cual puedan prepararse para el cielo de lo alto. Así que nosotros tenemos que tener en claro que el cielo comienza aquí en la tierra y la forma que tenemos que vivir es teniendo a nuestro Señor Jesucristo y el amor de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, y eso la transformará, dice entonces, a nuestra vida en un fruto dulce al paladar. ¿A qué paladar? Al de todos los demás que nos rodean, ¿verdad? Porque de nuestra boca saldrán expresiones amables, amigables, ¿verdad? No hablaremos con críticas, no estaremos hablando palabras duras, sino que hablaremos de la misma forma que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que eran palabras realmente dulces, tan dulces como los dátiles que tuvimos en esta oportunidad. Vamos a terminar entonces con una oración. Querido Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos por haber dejado algo tan delicioso y dulce como los dátiles en la naturaleza para que los podamos disfrutar. Pero también, Señor, usted nos ha mostrado que necesitamos tener la dulzura de su carácter en nuestras vidas para que nuestro hablar sea agradable a todo aquel que nos escuche y nuestra vida sea tan dulce como fue la suya mientras estuvo aquí en la tierra. Señor Dios, acompáñanos y ayúdenos a disfrutar de los beneficios de su amor en nuestra vida y también del beneficio de los dátiles que ha dejado para que podamos nosotros tener una mejor salud para servirlo mejor a usted y mejor a nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias entonces por haber estado con todos nosotros en esta oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, como ya has aprendido algo más acerca de los dátiles, te insto a que los pongas en tu dieta. Y te insto también a que sigas con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la tarde, cuando nuevamente traigamos otro invitado especial y te digamos bienvenido a un nuevo programa de los Tesoros del Baúl. Será hasta la próxima y que Dios los bendiga.